Hola a todos, bienvenidos a su canal Escarbando en las Escrituras. En este ya les traemos un video muy interesante, el cual trae como título ¿Cómo vencer al pecado? En nuestro video anterior estudiamos qué es el pecado y pudimos descubrir que es una fuerza oscura y diabólica que habita en nuestros corazones y que es demasiado fuerte para que nosotros la podamos vencer. Y esto debido a que nuestros primeros padres fueron derrotados por él. Entonces, todos heredamos esa naturaleza, una naturaleza que se rinde a los pies del pecado. Pero, existe una forma para derrotarla. Dios proveyó una salida a este problema, que si no hubiese tenido solución, nos llevaría al final hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino hasta la muerte eterna. El libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, dice lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la triste realidad de la raza humana, y así debía seguir por los siglos de la eternidad, a menos que Dios hiciera algo para rescatarnos de esta terrible y desesperada situación. Solo existía una forma para pagar la deuda del hombre, y es que Dios debía tomar la naturaleza caída del hombre y luchar con el pecado en esa misma naturaleza. Y no solo estaba en juego el futuro de la humanidad, sino el gobierno del Dios mismo. Si Satanás podía vencer a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, no solo la raza humana quedaría condenada para siempre, sino que el gobierno de Dios debía ser cedido a Satanás. El libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero todos conocemos la historia. Cristo tomó nuestra naturaleza, una naturaleza degradada por el pecado durante miles de años. El libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero, aunque Cristo tomó esta naturaleza degradada por el pecado, no pudo ser vencido por el pecado. El libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15, dice lo siguiente: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Existe aquí una paradoja. La paga del pecado es la muerte, y el Señor Jesucristo no pecó, y aún así murió. Bueno, el registro bíblico nos dice que Él entregó su vida voluntariamente, dándonos así una nueva oportunidad, y su vida tiene un valor tan incalculable que sirve para pagar la deuda de pecado de toda la humanidad. Esto es, porque Él cargó con el pecado de todos nosotros. El libro de Isaías, el capítulo 53 y el versículo 6, dicen lo siguiente: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que tenemos una nueva oportunidad. Dios nos dio las llaves para poder vencer al pecado. Y a continuación veremos los pasos para lograrlo. La triste condición del hombre. Romanos, el capítulo 7, el versículo 15, el 19 y el 24 nos dicen lo siguiente: Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 19: Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el versículo 24 concluye: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado mora en nosotros,
y por más que nos esforcemos, no podemos vencerlo. Así que el primer paso para vencer el pecado es reconocer que somos pecadores. Si no lo reconocemos, jamás podremos vencerlo. El libro de los Salmos, el capítulo 53, el versículo 2 y 3, dicen lo siguiente: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Una vez hemos reconocido que somos pecadores y que no podemos vencer, dejaremos de luchar y buscar la ayuda de alguien que sí puede vencer al pecado. Y recordemos, solo Jesús pudo vencer al pecado. El libro de los Hechos, el capítulo 4 y el versículo 12, dicen lo siguiente: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez que hayamos aceptado que somos incapaces de vencer el pecado, entraremos en un estado de humillación. Nuestro orgullo y egocentrismo deben ser derrotados. Recordemos lo que dice la Biblia: el que se humilla será enaltecido. El siguiente paso es entregarse completamente a Jesús, arrojarnos a sus brazos como un hijo que confía en su Padre. Al hacerlo, Jesús nos recibe con los brazos abiertos y ahora sucede un milagro. Cristo inserta en nosotros su naturaleza, una naturaleza que venció al pecado, y es por eso que todos hemos visto como personas con una gran cantidad de defectos y malas costumbres cambian al entregarle su vida a Jesús. ¿Quién no ha visto a alguien que era borrachín y al entregarse a Jesús recibe las fuerzas para abandonar el licor? Y cualquier vicio puede ser dominado si nos entregamos a Jesús. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es increíble. La naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Pueden creerlo? Pero hay otra cosa que debemos saber. La naturaleza pecaminosa no es expulsada de nosotros, sino que ahora hay dos naturalezas en nuestro interior. El libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16 y 17, dicen lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Imagínense ustedes a dos perros amarrados, alimentados por nuestras decisiones. Uno se alimenta del orgullo, el egoísmo y todo deseo carnal. El otro se alimenta del amor, la bondad, la oración, el estudio de la revelación de Dios y todo bien que procede del Espíritu Santo. En el momento de un enfrentamiento, ¿quién ganará? Aquel que haya sido mejor alimentado será el vencedor. Es por esto que en ocasiones vemos a algunas personas que profesan ser cristianos, pero aún así no cambian, debido a que se dedican a alimentar más su naturaleza pecaminosa que a la naturaleza de Cristo. Y por esto son vencidos fácilmente. No que el Evangelio haya fracasado. Recordemos que Dios quiere obediencia voluntaria. Él no nos fuerza, pero si estamos en comunión con Él, nos capacitará para vencer al pecado. Romanos, el capítulo 6 y el versículo 6 dicen lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una vez hayamos aceptado a Cristo como Salvador, recibiremos las armas para vencer como Cristo venció. Cristo
pudo obedecer los mandamientos de su Padre, pudo guardar su santa ley. Nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, somos incapaces de hacerlo. Violamos la santa ley de Dios constantemente. Al aceptar a Jesús, todo cambia. Romanos, el capítulo 6 y el versículo 18 dicen lo siguiente: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, ¿por cuánto tiempo debemos alimentar nuestra naturaleza divina para acabar con la naturaleza pecaminosa? El libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 11 dicen lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No podemos vivir una vida cristiana un par de años y luego abandonarla. Recordemos, la naturaleza pecaminosa está allí, y aunque abandonemos el pecado por un tiempo y ser fieles a Dios, esto no significa que no podamos pecar de nuevo. Dios nos dio la capacidad de vivir una vida sin pecado, y aunque hayamos pecado en nuestra vida pasada, Él nos limpia por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, a tal punto que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. El libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 4 dicen lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Depende de nosotros mantenernos así, pero aunque en algún momento cedamos al pecado, tenemos un abogado que intercede por nosotros y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. El libro de Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os las escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Al final seremos transformados a la imagen de Él por medio de los triunfos que obtengamos, si permanecemos unidos a Él. El libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dicen lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todos podemos alcanzar la victoria sobre el pecado, pero solo podremos hacerlo si estamos en íntima comunión con nuestro Dios. Bueno, hemos llegado al final del video. Si les gustó, pueden darle like. Si no les gustó, denle en dislike. Si quieres seguir recibiendo videos como este, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en nuestro próximo video. Dios te bendiga.